¿Qué es lo primero que piensas cuando yo te digo la palabra santo? Pues si tú, al igual que yo, tienes raíces religiosas en la Iglesia Católica por tu familia o por la cultura o por algunas otras personas que han influenciado esa parte de tu vida, es posible que relaciones la palabra santo con los santos de la Iglesia Católica Romana. Ellos han tenido la costumbre de nombrar a personas santas si se les comprueba, según ellos, la autoría de 2 milagros y además si se comprueba también que ellos han vivido su fe de manera heroica. Pues la verdad es que la Biblia no enseña nada acerca de eso y en cambio sí nos dice que la medida, el estándar de la santidad de Dios es tan alto que nosotros por nuestra propia cuenta no podríamos llegar a alcanzarlo. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Cómo podemos entender ese atributo maravilloso de Dios que nos dice que Él es santo? Pues el día de hoy vamos a considerar una historia que nos va a ayudar a entender qué es la santidad de Dios y cómo debemos relacionarnos nosotros con su santidad. Acompáñanos. El pasaje de hoy está en el libro de Isaías capítulo 6 versículos 1 al 3. Dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El libro de Isaías es un libro muy rico y maravilloso que encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia. El capítulo 6 de este libro nos habla del momento en el que Isaías fue llamado por Dios para ser profeta delante de su pueblo. Dios le había llamado para que le hablara las palabras de Dios al pueblo judío, al pueblo israelita. Isaías era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, interesado por obedecer la ley de Dios, amante de Dios, y por eso Dios pues en su gracia decidió llamarlo a este oficio, a esta labor tan importante. En el capítulo 6 vemos este llamado y además él nos narra de una manera muy hermosa el momento en el que él tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Los primeros versículos nos dejan apreciar algunos detalles que para Isaías fueron muy importantes de esa visión. Fueron muy significativos y son detalles que nosotros necesitamos considerar, estudiar, entender, porque si para Isaías fueron relevantes es porque tienen un significado y nos enseñan algo acerca de nuestro Dios, de nuestro Señor. Lo primero que Isaías vio o se percató es que la orla del manto de Dios llenaba todo el templo. La orla era ese elemento decorativo del traje de las personas de eminencia que les decoraba su vestimenta, pero que en la medida en la que fuera más grande, pues eso denotaba de la persona su importancia y su dignidad. Así que el hecho de que para Isaías la orla del manto de Dios fuera un detalle importante, pues nos revela que efectivamente ese elemento mostraba la magnificencia, el poder, la dignidad, la gloria de Dios. Entre otros elementos, él nos habla de que en la presencia de Dios también había serafines. Serafines que tenían 6 alas. 2 de ellas le servían para cubrir su rostro, con otras 2 podían cubrir sus pies y con las otras 2 podían volar.
Pues es interesante que ellos, siendo seres a los que Dios les había permitido tener o estar en su presencia continuamente, pues necesitaran de alas para poder cubrir su rostro y así poder evitar ver la gloria de Dios directamente. Eso es interesante porque nos dice que ni siquiera ellos tienen el derecho o el poder para ser testigos de la gloria de Dios de manera directa sin sufrir ninguna consecuencia. Y eso tiene mucho que ver con lo que la Biblia nos enseña de que nadie puede ver a Dios y aún así vivir, aún así sobrevivir. Pues ellos efectivamente para eso tenían sus alas, para cubrir su rostro y no ver directamente a Dios. Las alas que cubren sus pies, R.C. Sproul, un teólogo del último siglo, nos dice que es probable que las tuvieran porque era necesario cubrir sus pies porque ellos son ese elemento que los identifica como seres creados, como criaturas, como seres que son muy diferentes y que tienen una naturaleza muy diferente a la naturaleza de Dios. Y las otras dos alas, que eran las que le permitían mantenerse en el lugar en el que Dios habita, pues nos muestra que Dios tiene acceso y habita en lugares que son inaccesibles para nosotros y también para los ángeles. Si no es por esas alas, ellos no podrían estar en ese lugar al que para Dios no le cuesta ningún trabajo estar. Pero además de eso, el profeta Isaías nos habla de un canto maravilloso, unas palabras hermosas que los serafines promulgaban en nombre de Dios. Y ellos decían, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Con lo cual nos dice que la labor que ellos tenían, el servicio que ellos tienen en la presencia de Dios es adorarlo, es exaltar su poder, su magnificencia y su santidad. El hecho de que los serafines cantaran Santo, Santo, Santo nos indica la importancia, la relevancia que tiene ese atributo en Dios. El hecho de que Él sea santo, de que eso le identifique a Él. Y es por eso que en la palabra de Dios muchas veces se nos habla de Dios como el Santo. Pero, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es eso que la Biblia nos habla de que es un atributo de Dios, de que Él es santo? Pues antes de eso déjame hablar un poco acerca de un estudio que hizo un gran teólogo y antropólogo llamado Rudolf Otto. Él consideró en su estudio la respuesta del ser humano ante lo santo y ante lo sagrado. Y una de las conclusiones a las que llegó fue que la respuesta que hay en el ser humano frente a lo santo es una respuesta ambivalente. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, al Santo, pues tenemos esa respuesta ambivalente también. Esa respuesta que nos produce temor, que nos hace sentir un terror absoluto frente a su presencia, pero también hay algo que nos conecta, que nos atrae, que nos motiva a estar cerca de Él. Es una respuesta ambivalente. Que tiene unos elementos que parecen contradictorios, pero que son naturales porque pues son nuestra respuesta ante Él, ante su santidad. ¿Y qué es lo santo? Pues Dios es aquello que es santo. Él define lo que es santo. Y santo, según R.C. Sproul, es aquello que lo hace ser a Él otro, lo hace ser a Él apartado de nosotros, diferente de nosotros, lo hace tener a Él una naturaleza muy diferente a la que nosotros tenemos. Él es santo, Él es perfecto, Él es puro, Él es diferente a nosotros y en cambio nosotros somos pecaminosos, tenemos una naturaleza caída, pecadora, somos impuros y por eso Dios tuvo la necesidad, o Dios más bien quiso establecer un puente entre Él y nosotros que nos permitiera poder llegar a Él de manera confiada. Y ese puente es Jesús, quien es el único hombre que ha logrado
suplir o satisfacer las demandas de santidad de Dios, las demandas de su santidad. Y es gracias a la santidad de Jesús que Dios nos ve a nosotros santos, porque Él nos ha imputado su santidad y gracias a la santidad de Cristo podemos ser vistos por Dios santos. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la santidad de Dios? Pues debería ser una respuesta ambivalente. Al principio debiéramos sentir un terror, un temor reverencial frente a Él, pero ese temor debiera llevarnos a vernos como somos, a ver nuestro pecado y a reconocerlo delante de Él, a confesarlo delante de Él y a arrepentirnos delante de Él y a confesar que Cristo es el Señor y que su muerte paga por nuestros pecados y nos hace limpios y santos ante los ojos de Dios. Y una vez santos por la santidad de Cristo, pues podemos estar confiados, tranquilos, atraídos a su presencia y poder estar delante de Él confiados porque ya Cristo pagó la pena por nuestro pecado. Así que amigos, hermanos, que la santidad de Dios nos lleve a reconocer nuestro pecado, pero también por medio de Cristo podamos sentirnos confiados de disfrutar su presencia santa cada día. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.